me llena el corazón. Gloria a Dios. Ahora sí pasaremos al mensaje. Esta es palabra de Dios. Vamos a leer, les invito a leer. Yo no soy muy tradicional con los mensajes. Me gusta leer mucho la Biblia, mucho texto, porque así se llega al corazón de la verdad, Sí, correcto. o mejor entendimiento. Sí. Entonces vamos a partir leyendo Mateo capítulo 28, versículo 18. Solamente ese texto. Mateo 28, versículo 18. Me gustaría que alguien con voz fuerte lo pudiese leer. El versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Muy bien. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién dijo estas palabras? Fue el Señor Jesús. Él tenía a partir de ese momento toda la autoridad, todo el poder, toda la potestad en los cielos, arriba, y en la tierra. Cuando leemos este pasaje, es bueno preguntarse: ¿reconocemos y aceptamos la autoridad de Cristo? ¿Hemos puesto nuestra vida bajo la autoridad del Señor Jesús? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se manifiesta en nuestras vidas que estamos bajo la autoridad del Señor Jesús? El primer mandato de nuestro Señor Jesús, después de decir estas palabras, fue lo que se registra en los dos versículos siguientes. Otra voz. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Por tanto, es decir, en base a la autoridad que él tenía, por tanto, id y haced discípulos. Esa es la misión principal de cada uno de nosotros que somos cristianos, o por lo menos que nos consideramos cristianos. Id y haced discípulos, enseñándoles a observar o a guardar todas las cosas que el Señor Jesús nos enseñó. Hoy en día el Señor Jesús no está físicamente con nosotros, pero tenemos la palabra de Dios, la Biblia, y aquí tenemos cada una y todas las palabras del Señor Jesús registradas para nuestra edificación, para que conozcamos sus mandamientos, para que conozcamos sus mandatos. Aquí está la palabra del Señor Jesús. Acá. Por lo tanto, ¿obedecemos este mandato? Y si lo hacemos, ¿por qué? ¿Qué nos motiva a obedecer este mandato? ¿El obtener un logro? ¿Una meta personal? ¿El ganar dinero? ¿Qué es lo que nos motiva? La Biblia responde. Nuevamente vamos a ir a la Biblia. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 13, versículos 1 al 3 y el versículo 13, dice, yo no voy a leer. Primera de Corintios 13, capítulo 13, versículos 1 al 3 y versículo 13 también. Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.
Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué nos debe motivar a buscar las almas perdidas? El amor. Pero no cualquier amor. No es el amor a los hijos, no es el amor al vecino, no es el amor al padre, a la madre, a la esposa. No es esa clase de amor. Es la clase de amor que Jesús enseñó a sus discípulos que uno debería de tener. En Marcos, el capítulo 12, versículos 28 al 31, relata que uno de los escribas se acercó a Jesús con una pregunta. Y esa pregunta que le hizo es: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amar a Dios por sobre todas las cosas, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto quiere decir que a Dios se le debe dar el primer lugar en la vida, no un lugar secundario. El primer lugar. Y esto se manifiesta de diversas formas. Tenemos una vida de oración. No quiere decir orar 5 o 10 minutos. Una vida de oración, aunque usted ore una vez al día. Yo, por ejemplo, oro en las noches. Aparte de las oraciones que uno hace en el día, yo oro en la noche. ¿Tiene usted una vida de oración? ¿Lee la palabra de Dios? ¿La Biblia? ¿La estudia? ¿La medita? Es bueno leer la Biblia porque eso nos entrega conocimiento y nos acerca más a Dios. Llegamos a conocer a Dios. En Juan, el capítulo 17, versículo 3, dice, esto es vida eterna, o esto, el que te conozcan, a ti, al único Dios vivo y verdadero, y a quien tú enviaste, Jesucristo, que te conozcan. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo desarrollamos una relación íntima con Dios? ¿No es mediante la Biblia? Esa es la forma. Orar, leer la Biblia, meditar, profundizar en ella. El Espíritu Santo está presto a siempre enseñarnos. ¿No dice Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 16, del versículo 13 en adelante, que el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, nos enseña toda la verdad? Toda la verdad. No pedacitos de verdad. Amén. Toda la verdad. Entonces, debemos leer la Biblia. Y el Espíritu Santo también dice que nos muestra las cosas que habrán de venir. Entonces, tenemos que leer la Biblia. ¿Cuántos de aquí han leído Apocalipsis? Son poquitas manos. Y Apocalipsis nos invita a leerlo. Entonces tenemos que leer la Biblia si queremos conocer a Dios. Y pedir en oración que Dios nos dé Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo venga a nosotros para que nos enseñe toda la verdad. Sí, Señor. ¿Manifestó Jesús amor a Dios y al prójimo en su vida? Sabemos con certeza que sí. En Filipenses, el capítulo 2, versículos 6 al 8, vamos a leerlo. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Quien lo tenga, que lo lea con voz fuerte, por favor, voz fuerte y clara. Quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo
y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Sí, Jesús demostró amor a Dios y al prójimo, haciéndose obediente hasta la muerte, como un siervo, como un hombre cualquiera, aún siendo Dios, porque Él era Dios. Él vino a la tierra, se hizo siervo, se hizo hombre, y como hombre, Él entregó su vida, se hizo obediente. Pero fue la sangre de Dios la que se derramó en la cruz. Así es, Señor. Y eso es lo que nos tiene que quedar muy claro. Sí. La sangre de Dios. Sí, correcto. Entonces, ¿por qué Él vino a la tierra y murió en esa cruz? No fue por nada, fue por amor. Amor primero a Dios y amor al prójimo, amor a las almas perdidas. Por eso vino Jesús a dar su vida. ¿Hasta qué grado sentía el Señor Jesús amor por Dios y por su prójimo? En el Evangelio de Lucas, el capítulo 22, versículo 15, vemos reflejado el amor que Cristo sentía por Dios y por su prójimo. Si alguien lo tiene, alguien más tenga la oportunidad igual, no importa si es hombre o mujer, acá todos tienen la oportunidad de leer. Sí, 22:15, ¿sí? Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca? Jesús estaba consciente que iba a padecer. Él sabía los sufrimientos que venían encima. Y con todo, Él deseaba que llegara ese acontecimiento. Porque Él significaba Él sabía lo que eso significaba. Él lo sabía. Él lo deseaba. Y en el versículo 42 dice, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. La voluntad del Padre ante todo. Él sabía que iba a sufrir. Y dijo: si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Un excelente ejemplo para todos nosotros. Muchas veces nosotros caemos en debilidad. Muchas veces nosotros nos negamos a hacer lo que Dios nos pide. A veces el Espíritu Santo nos ministra y nos dice: esto quiero de ti. Lo hacemos. Buscamos la ministración del Espíritu Santo. Buscamos la palabra de Dios que Él nos habla. Porque Él habla. Él habla. No solo por medio de su palabra, la Biblia. A mí en varias ocasiones me ha hablado y usando textos de la Biblia. La pregunta ahora es: ¿tenemos en nuestro corazón esa misma clase de amor por Dios y por las almas perdidas? ¿Sentimos esa misma pasión? ¿O sentimos temor o timidez? Yo le voy a dar una aspirina para eso, un calmante. Vamos a leer Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 al 8. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 al 8. ¿Quién lo tiene? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8. ¿Qué dice? ¿Quién lo puede leer? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso tuyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios ese espíritu.